Este es uno de los problemas más complejos, de las coyunturas más difíciles que ha atravesado el país, y obviamente no me refiero solo al manejo político, sino a la naturaleza del problema. Es pluridimensional, tiene múltiples causas, todas se mezclan y todas se confunden. Por lo tanto, la tentación de mucha gente de decir: estos son los buenos, estos son los malos, esto es blanco, esto es negro, esto está arriba y esto está abajo. Las visiones relativamente sobresimplificadoras de una situación compleja lamentablemente dan lugar a resultados o a políticas o a soluciones que no terminan siendo acordes con la realidad. Cuando uno trata de preguntar quién está detrás de lo que está pasando, supone que hay una persona, una organización o un nombre detrás de lo que está pasando, y resulta que lo que está pasando es complejo, como lo hemos dicho. Por una parte, nos referimos a las protestas, y las protestas tienen por lo menos dos grandes componentes. Uno, la gente que espontáneamente hace su cacerolazo, la gente que sale a marchar espontáneamente, la gente que saca sus pancartas, sus banderas, porque tiene en este momento serias dificultades. Tiene dificultades por el aumento del desempleo, tiene dificultades por el aumento de la pobreza, tiene dificultades porque no se está pudiendo salir a trabajar, entre otras cosas, por el mismo paro y las mismas manifestaciones. Y esa gente, en medio de esas dificultades, sale y protesta. Evidentemente, allí hay un grupo poblacional que hay que tener presente. Pero también en medio de las protestas se han sumado dos actores distintos. Uno, la oposición, y estoy hablando de la oposición que está desde la Colombia Humana, pasando por todos los partidos que no han sido parte de la alianza de gobierno en ningún momento. Y esos grupos políticos o esos líderes políticos ven en esta coyuntura la inmensa oportunidad de debilitar más al gobierno, de congraciarse con la gente para tener un mayor potencial electoral en las elecciones, tanto las parlamentarias de marzo del año entrante como las presidenciales de mayo del año entrante. Por lo tanto, allí ya hay más grupos de por medio, tanto la oposición que está en las antípodas del gobierno, como esos partidos que están por allí flotando, y me refiero en concreto a partidos como Cambio Radical, que en el pasado en algunos casos han hecho parte de las alianzas que el gobierno ha armado para sacar adelante sus proyectos, pero que ahora también han visto ese potencial, esa posibilidad de capitalizar esto electoralmente. Eso en cuanto a las protestas. Evidentemente, cada uno de estos grupos requiere un tratamiento distinto, y eso es lo que hace que las soluciones simplistas no funcionen. Y en cuanto a los actos vandálicos y los problemas de orden público, también parece haber causas de diversa índole. Por una parte, es evidente que aquí hay de por medio unas estrategias organizadas. Habíamos dicho la semana pasada en este noticiero, cuando hicimos la cuantificación de los ataques, por ejemplo, a entidades financieras y a cajeros automáticos, casi que simultáneamente en distintas ciudades del país, con modus operandi muy similares, que eso difícilmente podía ser resultado de acciones espontáneas de la ciudadanía. Y en ese sentido se están empezando a replicar acciones también que son muy parecidas en distintas ciudades. Por ejemplo, cerrar y bloquear los lugares de entrada y de salida de las ciudades, lo cual empieza a generar o escasez o esa sensación de que no puede haber un flujo económico normal entre regiones y entre ciudades. Y eso es también sistémico y se repite ciudad tras ciudad. Eso difícilmente es el resultado espontáneo de acciones individuales, por lo tanto ahí hay algo organizado. Pero también hay en los actos vandálicos, y esto no se puede perder de vista, gente que está desesperada en este momento porque o no tiene que comer, o porque está sumida en la pobreza, o porque está en la marginalidad, o porque ha crecido en la marginalidad mucha fracción de la población, una gran fracción de la población más joven que uno ve permanentemente en los actos vandálicos, difícilmente han sido formados en cuadros guerrilleros o algo parecido. Es gente que ha estado siempre al margen de la sociedad, y la sociedad ha fallado en incorporarlos y ha fallado en tratar de ver qué pasa con ese segmento de la población. Y lamentablemente se vuelven carne de cañón de aquellos que quizás de manera más armada y más estructurada tienen unos objetivos distintos, y tienen unos objetivos justamente de grupos organizados, que pueden ser disidencias de las FARC, puede ser el ELN, puede ser cualquiera de los que está levantado en este momento tratando de conservar su poderío económico en regiones del país en las que el Estado está tratando de cerrarles puertas.
con esa cantidad de actores, con esa cantidad de intereses y con esa cantidad de intervenciones y motivaciones distintas, es muy difícil dar una única respuesta a quién está detrás de estos problemas y es muy difícil dar, por lo tanto, una única solución a todas las inquietudes que hay aquí. Ojalá las visiones que se saquen para tratar de adelantar políticas públicas y de seguridad contemplen esta complejidad del problema.